Un gran saludo a todos los que comparten este video y en nombre de la Universidad Nacional Abierta, en la Dirección de Investigaciones y Posgrado del Centro Local Sucre, en la asignatura Administración de Instituciones Educativas, nuestra facilitadora, la doctora Carolina Castellano, y los autores Idamari Gutiérrez y Pedro Mejía. Queremos presentar el tema Resistencia al cambio y la innovación administrativa aplicada en el Liceo Bolivariano Creación Cristóbal Colón. Quisimos tomar este plantel debido a que allí se produjo una problemática que vale la pena tomar en cuenta para este estudio. Resultó que hace 2 años la directora de ese plantel decidió trasladarse a otra institución por problemas personales y por supuesto quedó a cargo la subdirectora, quien al tomar el cargo pues creó una gran incertidumbre, problemas internos de asperezas entre los docentes y eso conllevó a que la autoridad superior, en este caso la zona educativa, tenía que tomar cartas en el asunto. Normalmente, en todas las instituciones, cuando se queda un vacío en las direcciones, los mismos docentes o el mismo personal que está allí son los que asumen. Pero en este caso, en el liceo no se dio esa circunstancia, sino que la zona educativa trajo a un director externo y por supuesto eso comenzó a dar una situación en lo que respecta al cambio que debió darse y establecer para llevar un clima organizacional estable. ¿Qué sucede entonces? Que vamos a tratar de ir tomando las estrategias que hemos tenido, sobre todo de un autor bien interesante, Jeff Harry, de gerencia de administración, que nos ha servido y nos ha dado mucho énfasis para este trabajo. ¿Qué sucede entonces? Que para ello él comenta mucho lo que tiene que ver con ajustes y efectos del cambio. ¿Qué significa eso? Bueno, que una vez que se presenta el director, se dan unos cambios y unos ajustes que van en función del desarrollo administrativo que debe tener el plantel. Por ejemplo, el ajuste de comportamiento. ¿Y qué significó esto? Bueno, la modificación objetiva que deben hacerse aquellos que hacen el trabajo con respecto a la rutina física con la que se desempeña el mismo. Es decir, había que hacer cambios como todo director, todo gerente que llega quiere hacer unos cambios previstos y los hace de acuerdo a lo que él considera que debe hacer. Sin embargo, cuando hablamos de ajustes y efectos, nos damos cuenta también que puede presentarse otro aspecto importante como es el efecto psicológico. ¿Qué significa eso? Bueno, la actitud que impulsa al individuo a cambiar, basándose en su propia capacidad para enfrentarse a sus exigencias. Entonces, mucha gente no quiere entender que pueden haber cambios y que nosotros debemos aceptar a los directores, sean como sean, porque da la casualidad que ellos tienen la fuerza suficiente para hacer los cambios previstos y nosotros, bueno, debemos aceptarlo. En ese sentido, existe otro efecto bien interesante que es la adaptación social. Es decir, cómo nos adaptamos nosotros a esa situación. Para ello entonces vamos a conocer los efectos sobre las funciones, el estatus, la cohesión y los patrones de reconocimiento y la aceptación entre la gente. Vean lo siguiente. En este momento le estamos mostrando una lámina en el cual se ve verticalmente lo que tiene que ver la estrategia propia de aceptación y resistencia de una persona. Vamos a suponer que en este caso el director que llega no cayó bien, como en el caso del director del Liceo Cristóbal Colón. Y por supuesto, ¿qué pasó allí? Bueno, al principio sabotaje deliberado, se cometían muchos errores, había incluso retirada de personal, no se presentaban, había muchas inasistencias. El esfuerzo iba disminuyendo, el trabajo lo hacían de acuerdo a las reglas, es decir, eran las 6 de la tarde y yo a las 6 yo me voy. E incluso había muchas protestas internas porque no les parecían que las decisiones eran las correctas. El comportamiento era regresivo, solo se hacía, bueno, lo que se ordenaba. Es decir, iba desde una resistencia activa, que fue lo que produjo el director cuando llegó, y poco a poco iba ganando terreno hacia una resistencia pasiva. ¿Qué pasó con lo que nosotros investigamos? Bueno, que el director comenzó a mostrarles a ellos una situación distinta
y luego se comenzó a ver, después de tanto rechazo, ya una apatía, pérdida del interés por el trabajo, en función de ello, pero posteriormente ya había una resignación más pasiva, había una aceptación, una cooperación que había, era bajo presiones, pero se iba dando, que posteriormente con el tiempo ya se veía la cooperación y al final ya había una cooperación entusiasta y de apoyo entre todos. Es decir, partió desde la indiferencia hacia la aceptación. Pero imaginemos entonces a muchas veces que quedan directores que son elegidos dentro de la misma institución y que la gente confía en ellos y resulta lo contrario. Es decir, que está en la aceptación, pero comienza a hacer cosas que a la gente no le parece, entonces cae en un mundo de indiferencia, es decir, comienza a existir una apatía fuerte por los trabajadores, posteriormente llega una resistencia pasiva y no solo eso, sino que si él no reflexiona y sigue siendo tan duro como fue en el caso de la subdirectora, cae inmediatamente en una resistencia activa, que bueno, que se presentan esos sabotajes hasta que llega un instante que la gente pone una fuerte resistencia ante toda esta situación. Continuamos con la resistencia al cambio, que son reacciones negativas que pueden obstaculizar los programas de cambio, afectando nuevas libertades y restricciones de trabajo. Esto es que cuando llega un nuevo personal a la institución, las otras personas se van a negar a aceptarla o van a poner barreras y trabas para que se realice el trabajo. Pero como es bien sabido, en toda institución debe haber un cambio que requiera modificación de las relaciones, responsabilidades o comportamiento de los individuos, miembros de dicha organización. Bajo este criterio es necesario que todo el personal esté preparado para aceptar cualquier cambio que se dé en mejora para la convivencia en la institución. Sí, el cambio es necesario porque mejora los medios para satisfacer las necesidades, incrementa la utilidad, promueve el trabajo humano, contribuye a la satisfacción individual y al bienestar social. Cuando se presenta el cambio, se va a dar la incomodidad que es un factor generador de tensiones y, y estaban a producirse debido a la incertidumbre, la inseguridad y otras fuentes. Aquí vamos a ver 3 casos, donde el primero es que el cambio puede originar el desarrollo de tensiones. Es cuando a la llegada del nuevo personal, en este caso el director, se presenta un comportamiento relativamente libre de tensiones, pero se presenta el cambio y estas personas van a empezar con un nuevo patrón de tensiones debido al cambio que se produjo. El otro caso es que se presenta una barrera protectora individual contra los efectos del cambio, que es donde las personas tienen un comportamiento relativamente libre de tensiones antes del cambio. Pero a la llegada del cambio, algunos individuos tratan de evitar las tensiones del cambio, anteponiendo barreras donde todo le va a parecer mal. Y otro caso es que algunos individuos tratan de minimizar las tensiones mediante un rápido ajuste al cambio. Estas personas tienen un comportamiento relativamente libre de tensiones antes del cambio, pero luego que se produce el cambio, estas personas se va a dar el cambio de un tiempo de tensión mínima, llegando a tener un comportamiento libre de tensiones debido al rápido ajuste que se hizo por ese cambio. O sea, ellos están aceptando y tienen la tensión minimizada. ¿Y por qué se va a presentar la resistencia al cambio? Pues porque la persona siente la pérdida del amor, donde es definida como la disminución en el sentido de ser valiosos para otros. La gente teme la pérdida de estima y respeto social. Otro de los factores porque hay resistencia al cambio es la pérdida de apoyo, donde estos individuos forman o de decir que el individuo ya no dependerá de sus antiguas relaciones, tienen miedo, la pérdida de capacidad sensorial, que significa que un individuo ya no tendrá la clase de información que necesita para cumplir sus responsabilidades en forma adecuada o que obtiene información que no está preparado para interpretar. O sea que la información no le va a llegar como es. Y la pérdida de capacidad para actuar, que es definida como la pérdida de la capacidad para influir
controlar o tener poder sobre un individuo que pertenece al mismo ambiente, o sea, la toma de decisiones, quiere decir esto. De acuerdo a lo que acaba de presentar y decir Damari, del por qué se presenta la resistencia al cambio, nos damos cuenta pues que la pérdida del amor, la pérdida del apoyo, la pérdida de la capacidad sensorial, la pérdida de capacidad para actuar, nos hace pues mostrarle a ustedes la experiencia innovadora aplicada al cambio, considerando toda esa situación que se presentó allí y que ahora queremos, bueno, mostrársela a ustedes como parte de unas recomendaciones y que para el director de ese plantel fue bien interesante y que estamos seguros de que él la usó porque es parte de lo que él nos pudo dar a conocer. En primer lugar, es importante darle a entender bajo una tutela de confianza la manera ventajosa que un conjunto se puede considerar para la innovación eficaz y el desempeño razonable de las responsabilidades a favor de todos. Es decir, se comenzó inmediatamente a darle confianza a todos los docentes, incluso se le comenzó a dar coordinaciones para que ellos fueran protagonistas, se comenzó a darle informaciones comunes, reuniones semanales, y ellos comenzaron a sentir una situación distinta con respecto a eso. En segundo lugar, considerar las fortalezas que tiene el plantel, es decir, la confianza que puede existir de la supervisión circuital, cuando se tiene una comunidad organizada, si todos los docentes son con títulos profesionales, interesantísimo eso, cuando completamente son organizados en sus funciones, muchos docentes y obreros de la misma comunidad. Interesante porque cuando no son de lejos y son de la misma comunidad, nosotros podemos darle cierta confianza, pues que nos permiten a nosotros verificar las problemáticas propias que pueden estar dentro del plantel. En tercer lugar, bueno, verificar las oportunidades que tenemos. Por ejemplo, cuando se dan nuevos ingresos de docentes, siempre vienen y tratan de buscar inmediatamente el lado del director porque necesitan de repente sentirse protegidos, de repente por la falta de experiencia. Entonces, ellos se acercan. Igualmente ocurre con los obreros y el personal administrativo. Y en cuarto lugar, situación que bueno, que está y debe prevalecer en todas las relaciones humanas, como es la comunicación, el cual es elemental. Igualmente el liderazgo, la oportunidad de participar, la activación de charlas sobre valores ciudadanos y la ubicación con personas afines. Esto quizá no son todos los puntos, pero sí consideramos que son primordiales para que un director que inmediatamente llegue no comience a ser tan brusco. Primero comience a tratar de buscar la sinergia con todos los docentes, con todo el personal y a partir de allí, bueno, consideramos que va a tener un clima organizacional de manera estable. Muchísimas gracias y esperamos pues que les haya sido útil esta conferencia.